Hola amigos, bienvenidos a este video donde vamos a estar hablando sobre la cárcel, la prisión o la medida privativa de la libertad. Mi nombre es Carlos Suárez y este video es realizado para la materia de Sociología Jurídica en la institución universitaria de Envigado, en Envigado, Colombia. Si vamos a hablar de la prisión o de la cárcel, inevitablemente vamos a hablar del preso o del encarcelado y también vamos a hablar de cuáles deberían ser los propósitos de la cárcel. Muchas veces cuando oímos hablar de la prisión o de la cárcel, evocamos esas imágenes de cuando vemos alguna película en el oeste o una película moderna que alguien lo meten a la cárcel en medio de todas esas escenas de acción. Y solamente evocamos esta parte, pero a veces no nos detenemos a pensar como ciudadanos cuál debería ser el propósito en sí de la prisión. Es decir, solamente castigar a la persona que comete algo malo, que comete un delito, o hay un propósito formativo que debe haber en medio de meter a alguien a la prisión o a la cárcel. ¿Es solamente para castigarlo o la sociedad quiere o necesita formarlo para volver a reinsertarlo en la misma sociedad? Para hablar sobre este tema vamos a apoyarnos en algunos documentos como por ejemplo el libro Las miserias del proceso penal de Francesco Carneluti o el libro de Michel Foucault, este filósofo francés y sociólogo, que se llama Vigilar y Castigar. En la parte 4 de Vigilar y Castigar, en el capítulo 3, aparece el encarcelado. Recordemos que en sociología, y más en sociología del derecho, es importante determinar cuáles son las causas, cuáles son los móviles, cuáles son las circunstancias que rodean a un individuo para que cometa un determinado comportamiento, como en este caso el delito, y por lo tanto también cómo debe actuar la sociedad frente al delito. Es decir, el delito o el comportamiento inadecuado lo comete un individuo que pertenece a la sociedad y es la misma sociedad la que debe de buscar la mejor manera de manejar este tipo de comportamiento, no solamente para aislar a un individuo, sino para saber cuál debe ser el propósito que se realiza dentro de la cárcel cuando se le somete a una medida de privación de la libertad. Debe estudiar, debe mejorarse, debe esperarse que la persona cambie, debe intentarse que cambie para que vuelva a hacer parte de la sociedad. Estas son algunas preguntas que son muy pertinentes porque día a día vemos las noticias de cómo las personas, si realmente va a tener consecuencias lo que hace, por qué el ser humano sigue cometiendo delito, por qué el ser humano sigue equivocándose o sigue haciendo incluso voluntariamente el mal, sabiendo de que éste le va a traer consecuencias como la medida privativa de su libertad. Es decir, hay un instinto, hay algo dentro de sí que la persona que lo empuja a buscar su propio placer, su propio beneficio, a pesar que arriesga su propia seguridad y que le es inevitable y que tiene que llegar a cometer cualquier tipo de delito, desde los delitos personales o los económicos o los crímenes de terrorismo, etcétera. Es muy importante este tema para nosotros porque la sociología precisamente estudia a la sociedad humana en todos los ámbitos, en el religioso, en el económico, en el artístico, pero en este caso en sociología del derecho, en el campo jurídico, en el campo que tiene que ver con la normatividad. Toda forma de control social, es decir, toda sociedad tiene una forma de control social. Sin este control social la sociedad se desvanecería porque necesita ese convenio que hay socialmente para permanecer cohesionada. Todo control social, sea formal o informal, tiene una normatividad y la normatividad legal es precisamente el mundo del derecho. Y en el mundo del derecho no puede estar aislado de aquellos propósitos o de aquellos motivos sociales que son los que hacen y mueven la dinámica precisamente de un grupo de personas. Hay que estudiarlo de manera social, lo que incluye la psicología o la antropología. Ya hemos definido a la sociología como el estudio de los grupos humanos. El derecho es el conjunto de normas que rigen el comportamiento humano buscando la armonía social. Entonces las dos se van compenetrando y se van dando la una a la otra para saber y encontrar las causas, las consecuencias y los propósitos del comportamiento humano. La cárcel es el lugar a donde va a dar la persona o el individuo que comete un delito, que rompe ese tratado social que ya se ha hecho, ese convenio, que el que se sale de ese parámetro incumple una norma y la incumple hasta el punto que va a tener unas consecuencias jurídicas, va a dar a dónde, a la cárcel.
pero la cárcel se convierte muchas veces como en una situación extrema. Pasamos de la libertad donde podemos hacer lo que queramos y de repente un individuo se ve sometido a la cárcel donde está completamente aislado de los demás, donde se le quitan mucha parte de sus derechos como ser humano, y entonces se ve de un extremo al otro. La sociedad se toma el tiempo para pensar realmente en qué es la cárcel y cuáles son las funciones que debería tener la cárcel, es decir, pensamos en eso, programamos, se cumplen esas funciones cuando pensamos en ello. Acerca de eso les puedo leer el siguiente documento. Acerca de la función de la pena, está escrito por Percy García Cabero. En 1966, Roxin señaló que la pregunta acerca del sentido de la pena estatal no se trata en primer término de un problema solamente teórico, es decir, no se trata de cosas que lidiamos en las aulas, sino que es un asunto que nos interesa a toda la sociedad porque tiene que ver el comportamiento. Sin embargo, la discusión doctrinal sobre la función de la pena parece seguir siendo vista como una cuestión teórica, o sea, por mucha gente la ve como algo distante o desconocido, sin mucha importancia práctica. En los ambientes universitarios se respira la idea de que la exposición sobre las diversas teorías que se encargan de responder a esta cuestión, pero las conclusiones a las que se puede llegar con esta discusión no repercuten finalmente en los concretos criterios de la imputación jurídico-penal. A este parecer, que niega la utilidad práctica del conocimiento teórico, no cabe más que calificarlo de completamente infundado. O sea, las personas que creen que esas son solamente cosas jurídicas, cosas allá complejas, de estar hablando sobre las funciones de la pena, realmente ese es un pensamiento infundado, porque todo lo que tiene que ver con lo carcelario, con privar la libertad a alguien como consecuencia del delito, implica a toda la sociedad y es una cuestión que no es solamente teórica, es en la práctica. Eso va a marcar la dinámica de una sociedad. ¿Por qué? Porque si se exagera, se vulneran los derechos de la sociedad. Y si se es muy dócil, entonces la misma sociedad no se cumple la función, la cual es la de intimidar, la de prevenir a que las personas no estén cometiendo el delito. El ser humano de por sí, como hemos escuchado la frase, que el ser humano es un lobo para el mismo hombre, es decir, alguien que está depredando, es alguien que está llevado por instinto, entonces tiene que haber una regulación. No se trata solamente de un asunto teórico. Dice, no hay nada más práctico que una buena teoría. Les quiero leer algo que escribe Francesco Carneluti acerca del preso, que dice así, dice, a la solemnidad, o sea, a la del juez que está investido con una toga y todo eso, por no decir a la majestad de los hombres de toga, se contrapone el hombre en la jaula, o sea, el preso. No olvidaré nunca la impresión que ello me produjo la primera vez que, adolescente apenas, entré en el aula de una sección penal del Tribunal de Turín, en Italia. Aquello podía decirse por encima, aquellos, o sea, refiriéndose a los jueces, por encima del nivel del hombre, refiriéndose al preso, por debajo de ese nivel, encerrado en la jaula, como un animal peligroso, solo, pequeño, aunque sea de estatura elevada, perdido, aun cuando trate de aparecer desenvuelto, y está necesitado. Francesco Carneluti nos habla del preso como alguien que es merecedor tal vez, o necesitado más bien de compasividad. Es alguien a quien tiene que tenérsele compasión porque el preso realmente está desolado, está encerrado. El preso es alguien que, aunque hizo a alguien malo, según nos está diciendo Francesco Carneluti, necesita de tener un trato compasivo, que la sociedad no solamente puede estar pensando en él en un sentido vengativo. Esto nos lleva atrás en su vida a pensar, bueno, ¿por qué comete el delito? Porque los genes lo impulsan, porque no tuvo educación, digamos, la formación de un padre y madre que le enseñaran a hacer lo que debía de hacer, a no hacer lo que no debía de hacer. En estos días encontré yo una publicidad que decía que para criar a un delincuente, dele todo lo que pida y verá cómo se convierte en un delincuente. Entonces faltó carácter en los padres, tiene una predisposición genética, faltó también carácter o
unos medios sociales a través del colegio que le enseñaran a hacer y que pusieran límites entre lo que debía de hacer, o faltó estamentos del gobierno. Es como la suma de unas responsabilidades. La responsabilidad de cada uno está en sí mismo, pero realmente está en sí mismo, es decir, si hay suficientes indicios, si hay suficiente, se podría decir de manera segura que cada quien responde por sí mismo, o la sociedad debe también responder por cada uno de sus individuos. Es decir, necesitamos de que sean formados. Continuamos con el escrito. Dice: cada uno de nosotros tiene sus preferencias, aún en materia de compasión. Los hombres son diversos entre sí, incluso en el modo de sentir caridad. También este es un aspecto de nuestra insuficiencia. Los hay que conciben al pobre con la figura del hambriento, otros con la del vagabundo, otros con la del enfermo. Para mí, el más pobre entre todos los pobres es el preso, el encarcelado. A continuación él habla como de este autor, Francesco Carneluti, que se ve que era como bastante religioso. Nos lee como un pasaje, nos dice un pasaje de la Biblia donde Jesús habla y dice que orad por los pobres, orad, y da como una lista, y al final dice que oren por el que está encarcelado. Y entonces dice el autor que eso no es al azar, que aparentemente en el Evangelio el personaje de Jesús comprendía de que el encarcelado estaba incluso por debajo en la jerarquía del pobre. Digo el encarcelado, obsérvese bien, continuó con Francesco Carneluti, no el delincuente. Digo el encarcelado como lo ha dicho el Señor, dice aquí Carneluti. Es en aquel famoso discurso referido en el 25º capítulo del Evangelio de San Mateo, que ha ejercido sobre mí una fascinación, o sea, sobre Francesco una fascinación incalculable, y hasta ayer podría decirse, he creído que preso era sinónimo de delincuente, pero aquí ya no habla, según él, dice que el Evangelio no está hablando del preso como el delincuente, sino como la persona que ya está dentro de la cárcel, ya deja de ser ante esos ojos compasivos como un delincuente, y sino como una persona digna como de compasividad. Bueno, entonces, sí, todo esto nos viene a hablar, digamos, en cuanto a sociológicamente hablando, de que pensemos cada uno de nosotros no tengamos solo como algo ficticio, como los presos son gente que está en la cárcel, como eso es una cosa que pertenece a las películas, o los presos son otras personas. Los presos son personas que pertenecen a la sociedad y que la sociedad tiene que encargarse de ello. Bueno, vamos a ver un poquito sobre el libro de Foucault. El libro de Foucault que habla de lo carcelario. Y dice él, si tuviera que fijar en el capítulo 3 de la parte 4, dice, si tuviera que fijar la fecha en que termina la formación del sistema carcelario, no elegiría la de 1810 y el Código Penal, y enumera una serie de fechas. Y para él dice, la fecha donde de verdad dice que se forma o que se termina de evolucionar lo carcelario está en el 22 de enero de 1840. Dice fecha de la apertura oficial de Mitre. Mitre era como una especie en Francia, una especie de colonia donde llevaban a todo lo que eran personas o sobre todo jóvenes y niños que tenían que ser formados. Era como una cárcel para niños o más bien como una colonia preventiva donde tenían que ser formados los niños. O sea, recordemos que en Europa en aquellos tiempos apenas los derechos humanos se estaban desarrollando. Los derechos humanos son aquellos derechos que son inherentes a la persona, el derecho a la libertad, el derecho a pensar por sí mismo, y todo eso nos habla de una dignidad que no existió desde siempre, desde que el ser humano era ser humano en sus épocas primitivas, y cuando se fue volviendo, consolidando ya como sociedad, fue perdiendo un poquito como ese valor que de pronto tenía cuando los grupos humanos eran más pequeños, y al volverse las masas grandes en todo el ser humano, fue perdiendo como ese valor independiente o individual y se fue solamente convirtiendo en razón de, por ejemplo, ideologías o de conveniencias políticas y económicas.
El ser humano se volvió casi como un animal grupal que tenía que estar al servicio de otro y costó mucho esfuerzo y dolor recuperar esa dignidad individual, y ahí donde surgen nuevamente los derechos humanos. Vemos el caso, por ejemplo, de los convenios de Ginebra. En el año de 1863, un señor que se llamaba Henry Dunant asistió a una batalla, a una guerra, y en esa guerra, en esa batalla llamada de Solferino, él vio cómo todos los hombres estaban en el piso heridos y agonizando, y nadie los cuidaba, ya eran casi como desechados. Y entonces él se junta con otras personas y funda lo que es la Cruz Roja en el convenio de Ginebra. Después de eso han habido varios convenios que han ido ratificando el valor del ser humano. El ser humano no solamente como algo, como una máquina que está al servicio de algo o de alguien o de intereses particulares, sino que el ser humano tiene un valor, y se fueron consolidando los derechos humanos, y con los derechos humanos el valor y la dignidad del ser humano. Y entonces se pasa, por ejemplo, de las épocas que son teocentristas, que al fin y al cabo lo que tiene que ver con Dios llegaba a degenerar y convertirse en algo que absorbía la vida de las personas. Y entonces pasamos al antropocentrismo. En el antropocentrismo, donde el hombre es importante, el hombre tiene valor, y con figuras, por ejemplo, como la de Martín Lutero, que a través de ciertas reacciones en la religión hace ver que las interpretaciones teológicas tienen que estar al servicio del ser humano, no al servicio de interpretaciones solamente teológicas. Y entonces el ser humano empieza a adquirir adquirir el valor, a recuperar el valor que él tiene. Llega la ilustración, llega la modernidad, llega con un montón de inventos que van a servir no solamente a unos cuantos, sino que van a servir a todos. Esto tiene que ver también con el desarrollo del capitalismo, cuando en Inglaterra se fabricaban cosas no solamente para los reyes o para los que tenían mejor posición, sino que se empiezan a fabricar cosas para todos, en serie, para que todo el mundo tuviera las cosas. Cada persona tenía derecho a tener cierta cantidad de cosas que mejoraba su calidad de vida y que lo hacía sentir como alguien importante. Entonces, estamos hablando de todo esto para tomar en cuenta de que el ser humano, cuando va recuperando en épocas modernas su dignidad, entonces también recupera la oportunidad y los derechos de ser tratado bien, de ser tratado no solamente en función de una ideología. Y esto nos hace pensar la manera también en que tiene que ser tratado el ser humano cuando ha caído, por ejemplo, en el delito o ha cometido una falta que sea punible. De eso se trata precisamente el libro de Michel Foucault. Él nos habla de la evolución de la manera de castigar y de los propósitos. Al principio del libro hay un Damien, se llama, él ha cometido un delito de parricidio, que por ejemplo matara al padre o matara al rey. Y entonces la pena era que lo iban a llevar, como leen en el principio, se los recomiendo, es un libro, Michel Foucault, Vigilar y Castigar. Entonces cuenta cómo lo llevan, lo desnudan, lo ponen en una jaula y lo hacen llevar una cosa caliente en la mano y en la otra el cuchillo con el que cometió el delito. Y entonces la pena que tenía era que lo iban a desmembrar y lo amarran de unos caballos y empiezan a jalarlo, y eso lo hacen en un medio que es público. Eso de hacerlo público era para que la gente escarmentara, pero más bien poco a poco, cuando le infligían el dolor a una persona que estaba sentenciada, se fue convirtiendo casi como en un espectáculo de entretención, desarrollando como el sadismo en la gente, desarrollando el sadismo en la sociedad. Y algunas personas reflexionaron acerca de esto y dijeron, como sociedad nos estamos convirtiendo en una cosa baja. O sea, ese no puede ser algo elevado que busque la sociedad, el estarse satisfaciendo con el dolor del otro, así el otro se lo haya buscado. La justicia no puede ser devolver necesariamente el mal por el mal. La sociedad fue evolucionando y precisamente el libro habla de todo esto. La sociedad evolucionó y pasó de solamente querer castigar a querer educar. La educación y las escuelas surgen inicialmente para... mucha gente queda por ahí desocupada. Cuando empiezan a mejorar las condiciones del trabajo y la gente pasa de los pueblos a la ciudad, hay mucha gente dando vueltas. Y entonces, ¿qué hacemos con toda esta gente? Y se formaron los colegios para tener precisamente la gente agrupada. ¿Y qué hacemos con todo este poco de uno? Pongámoslos a estudiar, como para que no pierdan tanto el tiempo. Sin embargo, el estudio despertó en la gente como la conciencia de las cosas,
y a través de algo que parecía por salir del paso se hizo como un bien, que es la oportunidad de estudiar. Llegando a este punto, la sociedad empezó a comprender que no se trataba solamente de castigar a las personas, de que la vida no solamente ir a los placeres, ir a lo que nos llevan los instintos, sino que el ser humano, lo que lo hace ser humano, es esa capacidad reflexiva que tiene, esa capacidad filosófica, esa actitud, esa posición interior que lo lleva hacia algo más elevado. Si algo se le puede rescatar, por ejemplo, a la religión, era el que hacía al hombre reflexionar, con historias sí que podrían para la sociedad en algunas veces parecer como fábulas o parecer como cosas para niños, pero que detrás de esas aparentes fábulas o no, de historias que están ahí, había una reflexividad, y esa reflexividad lo llevaba al ser humano a pensar en algo superior, no en algo solamente inferior, de la guerra, del castigo, sino que había una actitud que fuera superior. Ese mensaje que se podría rescatar de lo religioso, que lo llevaba a encontrar un super yo, como diría Freud, algo más elevado de mí, algo que sea divino, que sea por encima de las condiciones humanas. Por eso los dioses griegos no prosperaron tanto como los dioses de pronto judeocristianos, porque los dioses griegos eran unos dioses llenos de pasiones, eran casi como una novela. En cambio los otros dioses, a pesar de todos los errores que de ahí se pudieron sacar, eran dioses que tenían una actitud que era más trascendental, más, digamos, más elevada, que no se dejaba llevar por tantas pasiones. Y lo mismo los profetas que enseñaban sobre esos dioses tenían una actitud que podía decirse más santa o más solemne. Entonces la sociedad buscó a través de los años separarse de ese estado que ya repudiaba, de un estado primitivo, de un estado bochornoso, de estar peleando y de estarse vengando. Y de esta manera surge un tipo de sociedad que era diferente, un tipo de justicia que era diferente, una justicia que no consiste solamente en estar castigando el delito, sino que quiere formar al individuo en un estado más elevado, o por lo menos pretende formar a la mayor cantidad de individuos posible a un estado que fuera mucho más elevado. El libro de Vigilar y Castigar nos habla sobre eso, nos habla sobre la evolución de la pena, la evolución de la pena en la sociedad, de cómo reacciona la sociedad ante el delito, porque ese es uno de los componentes del control social. El uno es la normatividad que tiene y el otro es cómo reacciona ante las personas o los grupos de personas que infringen esa normatividad. Pasamos de solamente castigar a formar y a educar. Educar se convierte entonces en un proceso que antecede al delito, es decir, estamos formando a las personas en la sociedad para que incluso no cometan el delito, y si lo llegan a cometer se le coloca, sí vive las consecuencias, pero se le coloca en un proceso más intenso en donde debe ser formado mucho más, con mucha más atención, para que entienda que no debe de cometer el delito. Entonces la función de la pena, ¿cuál debería ser? El castigar, o debería ser de formar para que el individuo pueda volver a entrar en la sociedad. Y aquí vemos las dos maneras en que se puede dividir las funciones, o cómo será la manera de penalizar. Debe ser retributiva, o sea, solamente castigar, o debe ser relativa, que tiene que ver a su forma restauradora. Este es un tema que es muy álgido y a nivel mundial podríamos decir que es muy pertinente, porque los diferentes países en este momento donde el ser humano todavía persiste en ciertos comportamientos, entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo debe reaccionar la sociedad ante este comportamiento? Volvamos a lo carcelario. En lo carcelario nos dice aquí que Metré era como esa colonia que les venía hablando, que tenían en Francia, y que era de alguna manera como para los delincuentes juveniles. Dice aquí los pequeños grupos, dice aquí que hay varias maneras. Dice, ¿por qué Metré? Que Michel Foucault nos dice que cuando con Metré se alcanzó como la maduración en la forma de castigar. Dice, ¿por qué Metré? Porque es la forma disciplinaria en el estado más intenso, el modelo en que se concretan todas las tecnologías coercitivas. Coercitiva es la manera de forzar del comportamiento. Hay en él algo del claustro, de la prisión, del colegio, del regimiento, o sea, tiene algo como de familia, de algo militar, etc. Los pequeños grupos fuertemente jerarquizados, entre los que se hayan repartido los detenidos, se reducen simultáneamente
a 5 modelos. Primero, el de la familia. Cada grupo es una familia compuesta de hermanos y de hermanos mayores. El del ejército. Segundo, cada familia mandada por un jefe está dividida en 2 secciones, cada una de las cuales tiene un subjefe. Cada detenido tiene un número de matrícula y debe aprender los ejercicios militares esenciales. Entonces, tenemos que en este claustro de Metré, como las diferentes maneras en que estaba organizada la sociedad interiormente, había unos grupos que hacía de familia. Entonces, cuando hablamos de familia, hay una inducción que se hace con amor, se hace con compasión. Hay una especie de formación de hermanos mayores donde le están diciendo a los presos nuevos o a los niños nuevos, mira, tienes que comportarte así, lo están motivando, lo están induciendo, le están indicando de manera familiar, pero también de manera militar, porque entonces hay una disciplina y una manera de ser rígida. Dice aquí, y los ejercicios militares esenciales. Todos los días se pasa una revista de aseo y todas las semanas una revista de la indumentaria. Lista 3 veces al día. El del taller, entonces tenemos familia, que es con amor, militar, que es con disciplina, y taller, que es de alguna manera con conocimiento, con un conocimiento técnico, y que lo ponen ya en la práctica para que a través del desarrollo de un trabajo, este niño pueda entonces, o este joven pueda poner su mente ya no en aquellas pasiones que lo llevan al delito, sino poner toda su capacidad intelectual en aprender y desarrollar un oficio que además de servirle para el comportamiento, le va a servir para él ganarse la vida. Dice aquí, el taller con jefes y contramaestres, que aseguran el encuadramiento en el trabajo y el aprendizaje de los más jóvenes. El de la escuela, 1 hora y media de clase al día de enseñanza. O sea, ya tenemos el del taller, que es conocimiento práctico, y el de la enseñanza, que es conocimiento teórico, que terminará pues también siendo conocimiento práctico, pero que tiene que ver más bien con lo intelectual. Dice aquí, el de la escuela, de enseñanza del maestro y de los subjefes. Y finalmente el modelo judicial. El modelo judicial, todos los días se hace en el locutorio una distribución de justicia. La menor desobediencia tiene su castigo. Dice aquí, y el mejor medio de evitar los delitos graves es castigar muy severamente las faltas más ligeras. Una palabra inútil se reprime en Mitré. El principal de los castigos que se infligen es el encierro en la celda, porque el aislamiento es el mejor medio de obrar sobre la moral de los niños. Así, ahí es donde sobre todo, donde la voz de la religión, aunque jamás haya hablado a su corazón, recobra todo su poder emotivo. Toda institución parapenal que está pensada para no ser la prisión, culmina en la celda, sobre cuyas paredes está escrito en letras negras, Dios os ve. O sea, la vigilancia. El individuo está siendo vigilado, y ahí es donde está el concepto de panóptico. Esta superposición de modelos diferentes permite circunscribir en lo que tiene de específico la función de encauzamiento de la conducta. Los jefes y subjefes en Mitré no deben ser del todo ni jueces, ni profesores, ni contramaestres, ni suboficiales militares, ni padres. Es decir, hay como una mezcla de todo, ¿cierto? Entonces, la educación de los niños, de los jóvenes, todo lo que nos quiere decir es que se necesita una complementariedad. Si los niños son educados solamente de la manera por los padres, ese modelo de padres que es solamente de amor, de comprensión, es que dentro de la misma familia, muchas veces el padre tiene la parte como más dura, más estricta, y la madre la parte de amor. Entonces, si eres solamente amor, el niño no se va a formar. Si eres solamente estricto y no tienes amor, entonces el niño se forma, pero entonces sin condiciones propicias que van a permitir un desarrollo sano dentro de la sociedad. Entonces, incluso dentro de las mismas condiciones de familia no es suficiente. Se necesita que haya, como según nos dice aquí Michel Foucault,
no solamente una condición de familia de amor, sino también algo militar que tenga que ver con la disciplina, pero también algo técnico que tenga que ver con el hacer, desarrollar algo práctico y que tiene que ver, por ejemplo, con lo técnico, y después viene lo teórico, o sea, necesita desarrollar la cabeza. Entonces, por eso es que Foucault nos dice que lo mejor o la culminación del sistema formativo penitenciario está en aquel que integra todo eso, que integra como padres para los jóvenes un interés en que esa persona sea formada, como militar en que sea disciplinada, en lo técnico en que sea desarrollada para ejercer algo, en lo intelectual, o sea, en lo teórico, para que desarrolle su cabeza, su mente. Y por último nos dice aquí que aparte de lo intelectual estaba como lo colegial también. Entonces es la congregación de muchos sistemas lo que hace que el sistema total sea óptimo, sea lo mejor. Esto nos pone a reflexionar acerca de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Solamente somos compasivos con nosotros, no nos ponemos disciplina, no estamos aprendiendo a hacer algo. Es decir, la persona que carece de todas estas cosas es el que se dedica a la delincuencia. Entonces la sociedad, el Estado debería otorgarle a los individuos esa paternidad, esa disciplinariedad, esa enseñanza de lo práctico, esa enseñanza de lo teórico, para que el individuo simplemente entonces no cometa el delito.